Bueno, pues nuestro siguiente ponente tiene tan solo 38 años, si no me equivoco. Creo que está bien. 36. Uy, he puesto 2 años más. Pues mire, mucho mejor, porque con tan solo 36 años su currículum es impresionante. Javier Romero Muñoz es doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca, donde ejerce como profesor, además de por la Universidad de Valladolid, aunque también se ha formado en Estados Unidos y Australia. No solo es un experto en este campo, sino también en ciencias ambientales. Hoy se presenta aquí con la ponencia La cultura ética y la intervención social, un reto profesional. Vale, muchas gracias, pero no hace falta decir todas estas cosas a veces. Sí. Bueno, a pesar, como dicen, de la juventud, pues bueno, también me siento de esta casa. También fui pues por la época de la pandemia, fui profesor, estuve en la Facultad de Filosofía y en el campus del IBES, y luego también en trabajo social, y a veces tenía que ir a Palencia. O sea que bueno, me siento también arropado por la Universidad de Valladolid, a la que también agradezco. Y sobre todo agradezco a Inmaculada, que es la artífice de que uno esté aquí hoy y que de alguna manera ya seamos, no sé cuánto llevamos Salamanca ocupando, hemos sido ya 4 profesores los que hemos estado, estuvo el catedrático Enrique Bonete antes, Carmen, y en la actualidad nos ocupamos de los cursos, que a eso es a lo que mi representación aquí hoy, a los cursos de formación, y de alguna manera hoy lo damos estos años, lo estamos dando tanto una compañera de Filosofía del Derecho y del departamento y en mi caso yo también. Agradecer también a muchas de los alumnos y alumnas que he visto antes, me ha gustado mucho verlos porque bueno, pues parece que algo les ha calado, esas más de a mejor 14 horas que echamos de cursos, de debates, etcétera, que para mí son realmente enriquecedores porque bueno, uno está acostumbrado a otro tipo de público y cuando se enfrenta a trabajadores, educadores, psicólogos sociales, etcétera, que están, digamos, a pie de obra de todas estas serie de cuestiones que nosotros reflexionamos y que de alguna manera nos preocupa, pues te ofrecen todo ese nuevo material para pensar esa nueva realidad. O sea que nada, yo siempre voy a estar muy agradecido y se lo digo siempre que me lo paso muy bien, tanto cuando tengo que mandar callar, porque a veces se forma eso, imaginaos 30 personas cuando hacemos un simulacro de cómo puede ser un comité, realmente nos damos cuenta de hasta qué punto nuestros valores, y a eso va a ir un poco también la intervención, chocan con otros valores y nos damos cuenta de hasta qué punto estamos intentando poner o posicionarnos frente al otro en nuestros valores. Es un reto, la deliberación, que es a lo que una de las cuestiones que en bioética, todas las éticas aplicadas, nos dedicamos, es un factor fundamental y un reto. Y es muy complicado deliberar. Imaginaos hoy en el facto de nuestras sociedades, en la realidad de nuestras sociedades, lo difícil que es deliberar con el otro. Hay un autor que me gusta mucho, que estuve el año pasado con él en Frankfurt, Rainer Forst, que habla de que el mismo concepto de justicia es un concepto relacional. Y dice, y el concepto de tolerancia directamente es no aceptar tus argumentos muchas veces o tus posiciones muchas veces, pero de alguna manera voy a darte el espacio para que lo desarrolles y de alguna manera podamos llegar los dos a un mismo punto. ¿No? Es aquello que decía Machado de tu verdad no, mi verdad tampoco, vamos a buscar la verdad, es aquello que decía Antonio Machado también. Entonces, un poco siempre va a esos comités en ello. Sí que realmente a los que nos dedicamos a la ética y a la filosofía política es realmente enriquecedor que ya también se nos esté escuchando desde las competencias que podemos tener desde la filosofía moral y política. O sea que nada, todo esto como agradecimiento y un poco para contextualizar qué pinta aquí un profesor de filosofía. Que muchos y muchas de vosotros diréis, es que esto lo dábamos en bachillerato y me acuerdo de algunos autores que me traían textos y me resultan aburridísimos. Pero bueno, no es tan así si nos damos cuenta y digamos, pensamos un poco, y a eso es lo que más intento también en los comités, que piense la gente. Es decir, aquí se ha aludido el profesor Javier a Kant y creo que es un eje, una brújula fundamental en todas las éticas deontológicas. Sin él no tendríamos, como he hecho hoy, no tendríamos prácticamente, y a eso veremos ahora un poquito, dónde estaríamos si no tenemos derechos humanos, a una arbitrariedad. El momento que no tenemos universalismo, que es a lo que ha aludido él, con la noción de dignidad, de derechos humanos, directamente tenemos arbitrariedad. Y como decía Hassel Honneth, también otro que he trabajado con él también allí en Frankfurt, dice que si no tenemos universalismo, si no podemos fundamentar qué es la pobreza, qué es la exclusión, qué es el maltrato, directamente son conceptos vacíos en los cuales el poder
ya sea cual sea, y ahora vamos a ver algunas cositas sobre eso, el poder va a ocupar esos espacios vacíos. Y eso, claro, es fundamental, porque bueno, la ética juega siempre en ese terreno de nadie, en ese sentido, ¿no? Porque siempre se habla de ética y moral, ahora veremos un poco la diferencia, que es algo terminológico que siempre en todos los cursos intento precisar muy bien para que por lo menos queden esas cuestiones claras. Es algo en el cual nos acompaña la ética, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, con ello llegamos a esta. Claro, ¿qué es ética moral? Siempre se habla de ética y se hace mucho lo que se dice hoy ethics washing o lavado ético a muchas cuestiones. Bueno, pues la ética, digamos que tiene prácticamente desde que se creó el ser humano, es decir, desde que empezamos con, y ahí he trabajado también, lo veremos luego en ética descriptiva, con los compañeros de Atapuerca, ya se está viendo instintos de compasión, de solidaridad, incluso en Homo sapiens o en antiguos otros géneros homininos que eran anteriores a nuestro género Homo. Pero bueno, tal como conocemos la palabra ética, surge, digamos, en Grecia, ¿no? En lo que se conoce como ethos, y ahí va un poquito luego la cultura ética de las instituciones y la cultura ética del Comité de Servicios Sociales. Esa palabra ethos que veis allí, lo vemos muy bien en Aristóteles, mejor os suena Aristóteles, alguna vez se dice muchas veces este autor, pues bueno, tiene una serie de textos sobre filosofía práctica del día a día, que es que nos movemos, aunque pueda parecer muy abstracto, la ética está en nuestro día a día constantemente. Cuando tomamos cualquier tipo de decisión, estamos inconscientemente ya teniendo una posición moral respecto a una cuestión aleatoria, ya sea, por ejemplo, una persona migrante, ya sea, por ejemplo, una persona en un autobús, ¿no? El típico ejemplo que se pone, el mismo hecho de dar o no dar determinadas ayudas, etc. Es una posición ética ya. Claro que tiene su consecuencia en una visión política también, pero si se rastrea es una visión antropológica. Cuando, imaginaos, los nazis tenían una visión despectiva y digamos totalitaria sobre los judíos, por ejemplo, tienen una perspectiva ética. Eso es un problema, porque a veces se dice es que eran amorales. Veremos que no es tal como se piensa. La moralidad, todos tenemos una moral, ya sea una moral individualista, ya sea una moral donde solo unos sectores entran, ya sea una moral universalista, como la que defiendo junto al profesor Javier, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso, ethos, ¿qué es el ethos? Es la personalidad, el carácter que tenemos cada uno de nosotros, que adquirimos por la costumbre. Eso decía Aristóteles. Si yo miento, me convierto en un mentiroso. Si yo robo, me convierto en un ladrón. Claro, ahí decía Aristóteles, ¿dónde buscar el término medio entre vicios y virtudes, ¿no? Esto hace más de 2500 años que se empezó a reflexionar sobre esto, ¿no? Para intentar salir de aquello que la filosofía siempre y sigue intentando salir, que es del mito, es decir, de no poner racionalidad en las cosas. Bueno, esto va evolucionando y de la palabra griega ethos, ética, digamos a las mos moris, que es como se traduce esta idea. En los latinos traducen como, digamos, lo que ya se conoce, las costumbres, las moralidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí va un poco por las dos palabras en las cuales etimológicamente en español seguimos precisando, desde el texto famoso de ética de José Luis López Aranguren, que fue uno de los pioneros de la ética cívica en España, y luego Adela Cortina también, con la que tengo muy buen trato, la compañera de Valencia, no sé dónde está, encantado, y con Ciurana también, Juan Carlos Ciurana, que es el presidente del Comité de Bioética, tengo muy buena relación, tanto con Valencia como con Castellón. Entonces, han intentado precisar muy bien qué es esto de la ética cívica, ¿no? Y es algo que muchas de las que habéis estado conmigo en los cursos hemos intentado precisar. Pero antes de nada, vamos a hacer la gran crisis de la ética occidental, ¿no? ¿Qué ha pasado desde el siglo XIX hasta el año 1945 y cómo hoy también se está atacando algo fundamental, que es el universalismo? Claro, si atacamos el universalismo, si atacamos los derechos humanos, como decía el profesor Javier, nos quedamos con nada. Y sin nada va a ser muy difícil trabajar. Claro, ¿qué estamos viendo? Que está habiendo una vuelta a los ataques al universalismo, a los ataques a Kant, a los derechos humanos, a la misma noción de verdad. Claro, si no hay ningún tipo de verdad, acordaos de esa preciosa novela de Dostoyevsky, si Dios ha muerto,
Dios ahora veremos cómo se interpreta ahí, todo está permitido. Si no tenemos valores universales, todo está permitido. Entonces, claro, una de las ideas es uno de los grandes retos como sociedad, no solo aquí que los profesores de alguna manera no tenemos una solución, como decía él, es decir, solo intentamos diagnosticar y verlo. Claro, ¿qué tenemos en esa gran crisis de la ética occidental? Es decir, nos situamos en unas coordenadas, como decía antes el profesor también, occidentales, grecolatinas, cristianas, etcétera, etcétera, donde el universalismo es una tendencia y el concepto de dignidad. Bueno, tenemos un autor que a lo mejor os sonará de cuando dabais el bachillerato y estas cosas, que es Nietzsche. Nietzsche es uno de los primeros que ataca la noción de universalismo con el concepto de la muerte de Dios, que no es más que acabar con los valores que hasta ahora, los valores cristianos, tanto protestantes como católicos, etcétera, que han ido acompañando a las sociedades. El concepto de la muerte de Dios es algo simbólico, es decir, esos valores acaban y empiezan otros. Claro, este fue un autor que luego sirvió mucho también al nacionalsocialismo para fundamentar su teoría o su ética, entre comillas, de la raza, por ejemplo, donde hay unos seres superiores, inferiores. Eso es una visión ética. Yo considero superior a una persona, inferior a otra, etcétera, etcétera. Y esto nos sirve para diagnosticar hacia qué caminos pueden llevar determinadas sociedades. Nietzsche tiene esa idea de la muerte de Dios, tiene la idea de la trasvaloración de todos los valores, sí, ningún valor vale, dice Nietzsche era muy perspicaz, decía, en 200 años, esto lo decía en el siglo XIX, estaremos ya en un tipo de sociedad donde no haya valores, cada vez estemos en una sociedad más polarizada y de alguna manera no estaba tan equivocado en algunos puntos, tal si podemos observar de facto, esto es de jure, como gusta mucho a los filósofos del derecho, en cómo está la situación con la polarización que está ya no solo influenciando en la política, sino en la misma sociedad, en las instituciones, etcétera, etcétera. Claro, luego hay otro autor, Max Weber, que venga del ámbito también de la teoría social, filosofía social, sociología, etcétera, que habló también de ese mismo diagnóstico en un famoso libro de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, se llama, que hablaba del concepto de desencantamiento del mundo. Vamos como con la racionalidad desencantando el mundo, es decir, quitando de valor lo que hasta ahora parece que tenía un tipo de sustancia, que es un concepto metafísico que no viene a cuento de nada aquí. Luego, claro, todo esto como ha ido influenciando, y es algo que esto lo damos muy bien en los cursos, para que veáis también el contexto, en los cursos de formación, el avanzado 2, cuando derechos humanos. Dedicamos bastante a los derechos humanos, tanto a lo que ha comentado el profesor, derechos cívico-políticos, social, toda la base humanística, cultural, para tener una fundamentación ética, etcétera, etcétera. Y uno de ellos es observar que alrededor, digamos, de todo ese proceso de desencantamiento, de trasvaloración, ocurre la Gran Guerra, que no es la segunda, que siempre dicen que es la Primera Guerra Mundial. Todo lo que supuso el cambio, ya no estábamos en un terreno de pelearse cara a cara, sino ya entraban armamentos ya más potentes, con una larga distancia, etcétera, etcétera. Y la Revolución Rusa, otro de los factores que hasta el año 89, cuando cayó el muro, y posterior, siempre ha traído muchos problemas para la ética, y para la reflexión de la filosofía moral, y no digamos para la política, con la centralización de poderes, la exclusión de personas, la persecución de personas, etcétera, etcétera. Digamos que el siglo XX, y esto decía muy bien un historiador, Tony Judd, es el gran siglo de la gran prueba que hemos tenido hacia lo que nos ha conducido hoy. Hemos tenido un montón de guerras, hemos tenido un montón de catástrofes, etcétera, etcétera, y hacia dónde vamos hoy. Pero bueno, ¿qué más podemos ver? Bueno, toda la experimentación médica y campos de concentración. ¿Por qué se trae esto? Bueno, porque los principios a los que ha aludido el profesor surgen directamente de principios bioéticos, que tienen su fundamentación en toda la experimentación médica que se hizo en los campos. Acordaos del famoso médico Mengele, o aquí también en España hubo gente que estudió allí en Mengele y luego lo implantó en España y en muchos otros sitios, es decir, querían experimentar. Claro, ¿ahí qué es esa experimentación? Más que un uso de las personas para un fin, más que poner un precio a las personas para un fin. Es decir, totalmente antikantiano. Una vez más, volviendo a lo que también defendía el profesor, ¿no? ¿Qué más tenemos? El famoso experimento en Alabama, que a la comunidad afroamericana, fijaos en esa fecha, 1932-1972. Es una fecha en la cual se experimentó con la comunidad afroamericana inyectando sífilis para probar fármacos.
De ahí surge, bueno, aparte de los campos de concentración, los famosos juicios de Nuremberg, en el 47 el Código de Nuremberg contra la experimentación en seres humanos, esto influye también en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 y en el informe Belmont, muy importante porque empiezan a situarse los famosos principios de autonomía, beneficencia, justicia, etcétera, etcétera, que llevan al campo biomédico. Claro, los modos de hacer ética, eso también lo vemos, es decir, la ética, claro, se expande, ¿no? La filosofía práctica tiene campos en la filosofía moral, tiene campos en la filosofía social, en la filosofía del derecho, en la filosofía política, y los modos de hacer ética hoy, tal como los entendemos, tienen unas éticas descriptivas, que esto lo vemos muchas veces en los cursos, como se basan en elementos de datos empíricos, sociológicos, de antropología, de psicología, etcétera, etcétera. Tenemos las éticas normativas, que son las que conocemos prácticamente todos. Aquí entrarían todas las éticas que son también prescriptivas, que prescriben cómo debería ser. Y aquí entran las religiones, entra la filosofía, entran diferentes visiones del mundo. Y claro, al entrar visiones, entra el pluralismo, una vez más, uno de los grandes retos de la deliberación. Las cuestiones metaéticas, que tienen que ver más con el campo de la lógica, y ahí ya algo más específico que nos lleva a nuestro terreno, que son las éticas especiales, las éticas aplicadas que surgen en los años 60-70 del siglo pasado como una respuesta a esa gran crisis. Fijaos que la ética sufrió una gran crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Teníamos grandes principios universales, teníamos grandes pensadores que habían reflexionado sobre estas cuestiones y de repente nos encontramos con los campos de concentración, con los gulags, con un montón de tratos inhumanos hacia personas. Entonces, claro, la ética es como, ¿para qué ha servido toda esta reflexión? Es la gran pregunta que autores como Habermas, como Caro Toapel, como muchos otros autores de esa época empiezan a reflexionar. ¿Qué es lo que ocurre aquí, no? Bueno, y como podéis observar, los servicios sociales se han ido implantando durante estos años, pero las éticas aplicadas lo vemos en el ámbito sobre todo médico, que es donde surgen, como podéis ya concluir, el ámbito de la ética empresarial, el ámbito de la comunicación, de la sexualidad, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Se empiezan a implantar diferentes comités de deliberación, al fin y al cabo. Bueno, pues aquí traigo a una autora que conocerán bien nuestra compañera de Valencia, que es Adela Cortina, a la cual tengo mucho aprecio y me llevo muy bien con ella, que fue la que presentó de alguna manera o sintetizó de alguna manera las éticas aplicadas. Claro, dice que las éticas aplicadas tienen como 4 rasgos, aquí entrarían los servicios sociales. Uno es el lenguaje y reflexión filosófica aplicada a los problemas cotidianos. ¿Qué es el concepto de justicia? ¿Cómo aplicarlo aquí? ¿Qué es el concepto de igualdad, de exclusión, etcétera, etcétera? Todos estos conceptos que utilizamos en nuestro día a día hay que reflexionarlos. No son conceptos vacíos, cuidado con los conceptos vacíos, como decíamos antes. Otro es la limitación de su ámbito de prescripción a las cuestiones exigidas. Es decir, no podemos dedicarnos a hablar de cuestiones bioéticas en servicios sociales, aunque a veces sí que hemos visto relaciones. Ni podemos hablar de cuestiones de ética de los negocios, aunque a veces sí que existe, porque esto no está separado. Es decir, suele estar interrelacionado el ámbito institucional, etcétera, etcétera. No lo elaboran solo los agentes de filosofía, menos mal. En solitario es algún error. Yo aquí reflexiono para casa de que ha sido un error dedicarse absolutamente sin un contacto con la realidad, muchas veces, y en solitario, en la famosa torre ahí escondido, en la imagen que podemos tener todos del pensador, sino que de alguna manera surge de los debates y las convicciones e intereses de los debates. Por eso, como decían aquí las autoridades, la inclusión es muy importante, que la participación en los comités no sea solo también que no estén personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? En ese sentido, deberían estar, cuanto más inclusión mejor, porque más están representadas las partes afectadas en este sentido, ¿no? Y un cuarto punto es que no se construyen desde una sola teoría ética, sino que tratan diferentes principios. Claro, la idea es esta, es construir el edificio de la deliberación. Es que la deliberación es muy complicada y gasta mucha energía. Yo siempre se lo digo a los alumnos, es que deliberar, y la democracia es muy complicada. Imaginaos una democracia que no fuese parlamentaria por voto, imaginaos, gastaríamos mucha energía y a lo mejor es que ni nos apetece. Yo es que se lo digo a los alumnos, que deliberar y la democracia pues gasta mucha energía y es que a lo mejor no nos apetece, y más con nuestras sociedades aceleradas, no tenemos el tiempo suficiente para parar y para reflexionar sobre un caso que va a afectar a unas personas como estáis haciendo vosotros, a los que estáis en los comités, ¿no?
Y esto crea una cultura ética, crea lo que se conoce un ethos profesional, una forma, una personalidad en esa idea, una identidad moral que tenéis en la profesión. Que esto yo lo veo perfectamente en los cursos, cuando tengo gente de Derecho, gente de Psicología, gente de Educadora Social, gente de Trabajo Social, te das cuenta que cada uno, cada una tiene una sensibilidad distinta a la hora de acceder a un problema, a un desafío, ¿no? Los grupos de reflexión de los servicios sociales, un espacio, una comisión, el comité, bueno. ¿Qué mantiene? Mantiene un nivel filosófico, la justificación es fundamental. Y claro, ahí también surge la cuestión de, yo es que creo que no puedo argumentar. Tú puedes argumentar perfectamente, con tus palabras, yo siempre digo lo mismo. La forma es que expreses y fundamentes tus posiciones. Eso, quien habéis estado conmigo, siempre he intentado transmitir esa idea. Y una sensibilidad especial, que eso ya lo traen de casa, por así decirlo, hacia los problemas, sino es reflexionar una vez más sobre esas cuestiones, ¿no? ¿Por qué debemos construir este edificio? Dice, bueno, en el ámbito de servicios sociales se dan situaciones que suponen una decisión con importantes repercusiones personales. Quiere decir que no sepáis vosotros más que yo. Hay un mundo plural de ideas y concepciones vitales. Esto es fundamental. Yo siempre digo que el pluralismo, que va asociado a la idea de autonomía, de libertad, tal como la entendían en el siglo XVIII, Kant, por ejemplo, pero John Stuart Mill, Bentham, yo que sé, cualquier autor que queráis trabajar si os interesa, de alguna manera es el gran desafío de las sociedades democráticas. La visión plural. Y no hay querer imponer a los demás nuestra moral, porque no es nuestra ética. Ahí surge la cuestión. Hay morales, hay pluralidad de morales, pero hoy, a día de hoy, terminológicamente, digamos, con los medios conceptuales de la filosofía moral, por ejemplo, no podemos decir que haya una ética cristiana, o que haya una ética judía, o una ética musulmana. No existe una moral cristiana, una moral judía, una moral islámica, una moral atea, etcétera, etcétera. Y esas morales tienen que entrar, digamos, en la mesa deliberativa en un Estado democrático, inclusivo, donde se respete la autonomía, la libertad individual, la inclusión, la igualdad, etcétera. Estamos en otro panorama, ya no estamos en una visión donde hay una ética que estructura toda la sociedad, sino que hay diferentes moralidades con un referente que son los derechos humanos, y ahí surge otro desafío también, aquellos que reconocen o no reconocen los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Son desafíos. El pluralismo es una de las cuestiones más fundamentales que yo encuentro cuando hacemos esos simulacros de comités o en comités también de bioética, en hospitales, etcétera, etcétera. La práctica de los servicios sociales, el punto C, se ha tecnificado, que decir, ya habéis hablado de ello, se ha burocratizado y se pueden reducir o no las decisiones. Esto muchas veces también sale en los diferentes casos prácticos que llevamos los compañeros, tanto algunos de otras comunidades que nos pasan, tanto como aquí ya Inmaculada se ofreció a pasarme con un gran anonimato de algunas cuestiones, casos reales de nuestra comunidad autónoma, muchos desafíos de esos, ¿no? Las decisiones, claro, aquí la idea que siempre traigo, y que es una idea que surge ya de todo ese trasvase histórico que hemos visto, es lo que deberíamos pensar, ¿no? Si todo lo técnicamente posible, si todas las son éticamente aceptables, una cuestión clave, las técnicas correctas, pero a veces son cuestionables, el tema de recursos, el tema de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto para incentivar también la capacidad crítica que se espera de los comités. No se espera que sea un mero trámite, ni un mero, desde mi punto de vista, lavado de alguna manera, sino que de verdad incentive la reflexión crítica, y eso es lo que intentamos los que nos dedicamos a la ética hacer. Luego, dinamizar la presencia cotidiana de la ética en los equipos. Ya me consta que, por ejemplo, en Medina del Campo crearon un comité interno dentro de una residencia, y ya en otros sitios se hacen pequeños comités. A la hora de tener un problema, que se van como estructurando. No es un comité tal como se plantea aquí, pero es un espacio de reflexión. Y eso siempre incentiva, cuando se juntan las personas a reflexionar, siempre incentiva en que más personas puedan solucionar un problema que una sola persona. Eso ya está demostrado. Bueno, contexto, por ir un poco rápido con ello. Decisiones no son disyuntivas, es decir, igual que los profesores o las personas de filosofía moral, del derecho y otras áreas no tenemos la solución. Cuidado, si tuviésemos la solución, entonces nos estaríamos ayudando a pensar, estaríamos haciendo otro tipo de dogmática o como queráis verlo, sino
hay que contextualizar, y esto se ve muy bien con los casos. No es lo mismo la contextualización que se puede hacer en un caso con X recursos que en otro, etcétera, etcétera. Siempre hay que, y esto acotamos muy bien cuando vemos un caso práctico, acotamos muy bien de dónde estamos hablando, qué contexto, qué personas están involucradas, hasta dónde va a poder llevar esto, etcétera. Las decisiones .b pueden adoptar diferentes soluciones, la mayoría válidas o no, etcétera, etcétera. Bueno, voy un poco más rápido. Se hace preciso tener un método, se ha hablado de los principios, se ha hablado de esto, porque bueno, si hay que decir algo, la ética, como decía antes, no es un terreno tampoco favorable, incentiva mucho la crítica, digo favorable muchas veces al poder, en el sentido en que no hablamos de que estamos en el derecho coactivo o en el derecho penal, la ética es anterior al derecho penal. Entonces, la ética está muy ligada también con la educación del carácter que decíamos antes, de ese ethos particular. Entonces, la ética siempre está en ese lugar en el cual, claro, pero al estar en ese lugar, como desde mi yo particular, como desde mi yo de cada uno de vosotros, creamos una ética cívica. Y no solo quiero imponer mi ética, ¿no?, o mi moral, si lo vemos desde esa perspectiva. Los principios deben examinar una vertiente social, no tanto clínica, eso es fundamental, es decir, no solo hay que hacer una traducción desde mi punto de vista, y ya otras personas están trabajando en ello, de no hacer una traducción del ámbito clínico, porque tenemos otro contexto, el ámbito de los trabajadores y trabajadoras sociales es otro ámbito, de educación social es otro ámbito, no es un ámbito clínico. Las decisiones se toman a partir de un riesgo razonable. Bueno, jugamos con esto, no en pensar en la acción, me gusta esa palabra. Porque la deliberación, aparte de otras ideas, en filosofía del lenguaje se ve muy bien, las deliberaciones se van solucionando mediante vamos hablando las cuestiones, se van poniendo en juego, vamos teniendo información, intercambiamos información, etcétera, etcétera. Y siempre están esos tres factores, los valores, los hechos y los deberes. Siempre están como entrelazados y hay que estar jugando siempre en esos terrenos. Hasselhoff, que aquí decía el profesor también, siempre hay ese conflicto entre hechos y valores. Los hechos pueden llevar a una racionalidad instrumental, que es más que nada poner precio a las cosas, utilizar a las personas, instrumentalizar a las personas. Esto crea lo que se conoce también, lo que conoce este autor, como patologías sociales, que impiden el reconocimiento moral, impiden que esa persona mejor tenga autonomía. Cuando veníamos de un modelo anterior, no centrado en la persona, no se estaba reconociendo una autonomía a la persona. Esto lo sabéis mucho mejor que yo, y esto lo hemos visto muy bien. Luego, claro, esto de valores llega a ese desafío entre valores de yo o de mi comunidad o de mi ámbito privado a los valores de todos. Lo que se conoce, y esto es de la cortina, por supuesto, entre la ética de máximos, los máximos que me doy en mi vida, mi idea de felicidad, mi idea de vida buena, que no es universalizable, puede ser compartida por otras personas, pero yo no puedo exigir. Si tengo una moral religiosa, imaginaos, yo no puedo exigir por la fuerza que los demás tengan una moral, ¿no?, religiosa. Esa sería la ética de máximos frente a una ética de mínimos compatible, no frente, compatible, disculpad, que permita, basado en los derechos humanos, que todos tengamos esa ética. Bajamos de un ámbito intrasubjetivo, monológico, a un ámbito dialógico. Y vamos acabando un modelo para deliberar y tomar decisiones, o cómo coordinar todas estas ideas de los hechos empíricos, los hechos reales, los valores y los deberes. Kant tenía una frase preciosa en la Fundamentación que decía que la ética sirve como una brújula, es una brújula, cómo guiarnos, los principios, que decía también el profesor, los principios morales como una brújula. Aquí la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia son una brújula que debemos tener en cuenta siempre que estamos ante un caso práctico, ante una consulta que se hace, para intentar deliberar qué es lo que está en juego, qué autonomía está en juego, y esto lo vamos bien cuando hacemos las clasificaciones acordados en los cursos. Son los principios éticos en servicios sociales, qué son los valores, bueno, el momento aristotélico, los principios, etcétera. Bueno, ahí lo digo, lo de Kant, etcétera. Bueno, y para ir también ya terminando, a deliberar en los comités es un ámbito que requiere práctica, es decir, a dialogar, a deliberar para tomar mejores decisiones se aprende dialogando, se aprende deliberando y se aprende tomando decisiones. Me gustaría preguntar, luego espero hablar con alguno de vosotros, si habéis aprendido a deliberar, habéis aprendido en los comités, cómo el contacto con otras personas nos permite hacernos una visión de nuestros valores, de qué valores pueden tener otras personas, del concepto de tolerancia hacia el otro, del concepto de justicia, etcétera, etcétera. O sea que, bueno,
Yo para mí es un placer estar aquí hoy, agradecer otra vez a Inmaculada una vez más, que siempre está muy activa y muy fuerte con el tema de la ética. Y espero que, bueno, que sigamos trabajando y que esto vaya de esos 400, que yo no tenía ni idea de ese número, pues sigamos creciendo y que sigamos con la formación, que ya algunas de vosotras ya me habéis dicho que vais a apuntar a los siguientes cursos, a que nada, ánimo, nada, gracias.